Vamos en la música introductoria. Solo quiero que se me despeje la barra de tareas para poder activar la presentación. Hola Vanessa, hola Norma. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver si se nos activa acá. Ok, vamos a ver pues. Ok, ahora sí. Listo. Hola Gloria, hola Linda. Entonces, muy buenas noches a todos. Los saluda el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, desde su programa de Facebook, todos los martes 7:30, para favorecer los amigos que nos ven desde Panamá para abajo. Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, porque tienen 2 horas adelantadas. Y por supuesto también a los nicaragüenses acá en Nicaragua son las 7:40. Este mes vamos a tocar un tema muy común, frecuente, que tiene que ver con esta enfermedad que es la diabetes mellitus. Salud, doctor. Y aquí tenemos a Freddy, entonces, ok, vamos a ver. Entonces, este mes vamos a tomar todos estos aspectos. Hoy no voy a poder hablar de todo esto, pero sí, vamos a comenzar hoy con la introducción. También la próxima semana vamos a hablar sobre diabetes, infarto, angina, cirugías cardíacas, todo lo que tiene que ver con pronóstico, tratamiento, en qué influye la diabetes. También el tercer punto va a ser la tercera semana, sería diabetes e insuficiencia cardíaca, cómo se produce la enfermedad en pacientes diabéticos, el tratamiento, si hay algo nuevo. El otro punto sería diabetes y arritmias cardíacas. ¿Qué papel juega en los pacientes, la diabetes mellitus en generación de arritmias en el corazón? ¿Cómo se producen? Si hay alguna diferencia, aumento de riesgo, cuáles son, cómo se tratan. Y creo que finalmente vamos a terminar con el trinomio, la triada, diabetes, riñón y corazón, que es fundamental. Buenas noches, Vita. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a hablar, comenzar. Y hoy es el tema introductorio. Se va a hablar de diabetes. Para hablar de diabetes, en primer lugar, tenemos que comenzar por decir qué cosa es la diabetes mellitus. Porque usted puede decir, bueno, ¿qué cosa es la diabetes? Que padece de azúcar, ¿no? Es lo que diría alguien común, ¿no? Que no es médico, o alguien que no necesita dar una información concreta a una persona que es de la calle, ambos, ninguno de los dos médicos. Pero como ustedes acá buscan información, entonces la OMS en su página, que al final vamos a ponérsela, enfocársela, dice lo siguiente, o sea, que es una enfermedad del metabolismo de las personas que se caracteriza por una elevación anormal y persistente de los niveles de glucosa en sangre y que produce al final complicaciones tanto corazón, cardíacas, de riñón, cerebrales y también neurológicas. ¿Okay? Eso de forma muy sencilla. En general les puedo comentar, también que es importante para que lo manejen, que hay 2 tipos de diabetes, 2 tipos de pacientes diabéticos. Porque por ahí escuché una pregunta que hicieron, no sé si fue a mí o donde la leí, que alguien preguntaba si todavía existían los 2 tipos de diabéticos, el tipo 1, o el tipo 2. Y eso sí, en efecto, sí. Existen 2 tipos de diabetes, o 2 pacientes diabéticos, que son los tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el más común, el más frecuente, que el tipo 1. El 90% de las personas con azúcar, con diabetes, son tipo 2. Y solo el 10% tipo 1. ¿Cuál es la diferencia? Un diabético tipo 1 se va a producir una elevación del azúcar en sangre porque este paciente, su páncreas, que es una glándula que tenemos en el abdomen, que produce insulina, para que ésta sea metabolizada, el azúcar de la sangre sea metabolizada, el páncreas no produce insulina del todo prácticamente. Y entonces el paciente hay que ponerle insulina inyectada, ¿ok? Para que ésta pues haga su trabajo, ¿no? Favoreciendo el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, en resumen, un paciente diabético tipo 1 es aquel
que no tiene insulina en su cuerpo de forma espontánea, que no la produce. Entonces esto no se puede evitar. Puede ocurrir en niños, a veces en adultos también, adolescentes, a cualquier edad, y como decía, no se puede evitar. Okay. El diabético tipo 2, que es el más común, es un paciente que tiene insulina en su cuerpo, su páncreas produce insulina, pero posiblemente hay varias probabilidades. Uno, que no es la cantidad, digamos, apropiada, o que la insulina que produce es de mala calidad y no funciona en su cuerpo, o también de pronto que las señales que deben de recibir el páncreas para que esta insulina sea efectiva no van y no funciona de forma apropiada, pero sí este paciente produce insulina en su páncreas, la produce pero no es efectiva, en resumen. Tipo 1, cero insulina por su cuerpo, no la produce, por eso hay que administrársela. Y tipo 2, sí la presenta, pero no es efectiva, no funciona de forma apropiada. Entonces, eso es de forma general. Y bueno, en el tipo 2, estos diabéticos, que son la mayoría que vemos en la calle, en pacientes nuestros, la causa no es multifactorial. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico de azúcar o de un paciente diabético? El concepto y los tipos de diabetes. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y esto es importante para ustedes, población normal. Por suerte en nuestro país, Nicaragua, la gente se puede ir a un laboratorio a hacer su examen de azúcar. Lo pide y se lo hacen sin necesidad de orden médica, lo cual facilita el diagnóstico. Y lo digo porque uno de los problemas fundamentales de la diabetes mellitus es que muchas personas padecen de azúcar y no lo saben. No lo saben porque no se hacen el examen adecuado o no se lo hacen porque no tienen ninguna molestia. Hay una creencia en la población de mi país, por lo menos, y también supongo que en América Latina, de que para padecer diabetes, obligatoriamente la persona va a tener que, en primer lugar, las heridas no le van a sanar. Porque algo que los pacientes dicen, no doctor, yo no padezco de azúcar porque me hice una herida hace un mes y me sanó rápidamente. Falso, eso es, digamos, una creencia popular. Los síntomas fundamentales del diabético muy mal compensado, descontrolado, o que ande el azúcar en sangre altísima, sin medicina, es que orina mucho, que le da hambre, come mucho, toma mucha sed. Y estos dos síntomas de orinar mucho y sed, también desgraciadamente los pacientes la justifican con que yo orino mucho, doctor, porque tomo mucha agua. Y no, es al revés. Él toma mucha agua porque orina mucho y no se dan cuenta, y al mismo tiempo bajan de peso, porque la diabetes mellitus, cuando el azúcar en sangre del paciente está muy elevada, el riñón, que es un órgano que protege de que no se escape el azúcar por la orina, no puede con la cantidad de orina, de sangre, de azúcar, disculpen, que va por la orina, no puede, y no pueden reabsorberse, y se filtra, se va por ahí por la orina, y la glucosa arrastra agua de nuestro cuerpo, y por eso se produce algo que se llama poliuria en medicina, que es exceso de diuresis, un aumento del volumen de orina que excretamos, se llama poliuria, y eso da sed para compensar. Eso manda una señal a nuestro cuerpo, la deshidratación, al cerebro, y dice, te estás deshidratando. Si el cerebro manda una respuesta a usted, le dice, toma agua, y el paciente toma agua. Mire cómo es la cosa, interesante. Y esto se llama polidipsia, para que aprendan los términos médicos. Polidipsia es mayor sed. Si el paciente pierde peso, ¿okay? Y a veces, por este mismo desbalance, hay infecciones y tiene picazón en la piel. Entonces, de ahí tal vez que viene la creencia popular de que todo diabético va a tener infecciones y que no van a sanar las heridas. Pero es falso. Falso. Las heridas de un diabético ya no cicatrizan cuando hay insuficiencia arterial, cuando hay microangiopatía, cuando hay daño de las arterias, de la irrigación sanguínea de ese dedo del pie, de esa planta del pie, que es donde suelen haber lesiones en los diabéticos, y ya con esas lesiones, que no se irrigan bien y por eso no cicatrizan bien, se infectan. Y eso no ocurre ni en la etapa prediabético ni en diabético inicial. Vamos entonces a plantear cómo se hace el diagnóstico. 3 métodos. Primer método, y esto lo sacamos de la página de la ADA, es de la página de la American Diabetes Association, ¿okay?
Hay tres métodos. Uno es realizando un examen de sangre que se llama hemoglobina glicosilada. Se deben de empezar diríamos, a relacionar con estos términos, porque he tenido pacientes que yo les comento si alguna vez se ha hecho una hemoglobina glicosilada y se quedan perdidos en el aire, como que les dije una mala palabra. Nunca le han planteado eso y es raro en esta época porque es muy común. El segundo método es con una glucosa en ayunas y el tercer método es con una prueba a tolerancia a la glucosa. Vamos a explicar cómo se realiza cada uno y los valores. De eso se trata esto, de educación. El método más sencillo y que muchos confían en él y no es muy válido, bueno, es la glucosa en ayunas. Ok, ¿cómo es eso, doctor? La glucosa en ayunas es importante. ¿Cómo usted dice que no es tan válido o por qué puede dar errores? Ok, voy a explicar. La glucosa en ayunas. Ok, bueno. Usted cena. Recordemos que para hacerse un examen en ayunas, el laboratorio le exige por lo menos unas 10, 12 horas de ayuno, ¿no? Entonces la gente generalmente, el paciente, cuando el día siguiente va a hacerse exámenes y va a verlo un médico, él en la noche anterior no come bien, come poquito. O sea, hace una dieta que nunca hace. Pero bueno, da igual, él come, ingiere su alimento y su páncreas pasa toda la noche trabajando, bajando sus niveles de azúcar en sangre. De modo que al día siguiente, cuando él va al laboratorio a las 6 de la mañana o a las 7, ya los exámenes están normales. Porque su cuerpo tuvo 10 horas por lo menos para haber trabajado esa glucosa en sangre alta, la bajó, la fue bajando poquito a poco, aunque ese páncreas tenga problemas y no esté lento, no esté bueno, okay, completamente, él va a lograrlo al final porque tuvo 10, 12 horas de esto. Entonces muchos pacientes que están en la etapa de prediabético solo nos basamos en el azúcar en ayunas y les da normal y decimos no es diabético. Entonces ojo con eso. ¿Cuáles son los valores que son normales y anormales en los pacientes en ayunas? Voy a enfocar acá. Solo lo leo y lo enfoco, pero voy a leerlo. En ayunas, bueno, es normal actualmente una glucosa en ayunas menos de 100 miligramos por decilitro. Se considera como anormal en estado de prediabetes de 100 a 125 en ayunas y como diabético más de 126 miligramos por decilitro, ¿ok? Normal menos de 100, 100 a 125 anormal, pero es prediabético y más de 126 diabético. Ahora, la pregunta, doctor, y con un solo examen de 126 o 128, ¿no? Que es más, ¿es suficiente para decirme que soy diabético? No. Se debe repetir al día siguiente al paciente en las mismas condiciones. Ya con 2 exámenes, pues sí, él sería diabético o prediabético según en el rango de valores que queden. De acá dije algo importante, que el término de prediabético sí existe, ¿ok? Son personas que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes en el futuro y creo que una de las últimas láminas se relaciona con este tema. O sea, ya hablamos de la glucosa en ayunas. ¿Okay? Segunda forma de diagnosticar es con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un examen cómodo, se hace en sangre. Es cómodo porque no necesita el paciente estar en ayunas, no necesita haberse cenado temprano el día anterior. Se puede hacer a cualquier hora. Ahorita yo acabo de cenar hace 15 minutos, podría hacérmelo perfectamente y eso no va a variar mi resultado de glucosa promedio. Porque este examen que se llama hemoglobina glicosilada, HbA1c en inglés, valora como promedio los últimos 2 a 3 meses previos al examen, a cómo he estado yo, mi azúcar en los últimos 2 o 3 meses. De modo que no hay engaño con lo que yo haga hoy, ¿ok? Con lo que haya hecho hoy en cuanto a alimentación o ejercicio. Entonces es un examen muy válido actualmente. Es un examen, digamos, que se utiliza para valorar pronóstico del paciente, para valorar también el control, porque te da una idea del control promedio del azúcar del paciente y no solamente en ayunas o después de los alimentos. Entonces, ¿cuáles son los valores de riesgo? ¿Cuáles son los valores de diabético? Bueno, vamos. Con HbA1c, un paciente actualmente como estandarizado, todo paciente que tenga una hemoglobina glicosilada de más de 6.5% se considera como diabetes. Como prediabético entre 5.7 a 6.4
y como normal menos de 5.7, ¿ok? Importante. Repito, diabético, una hemoglobina glicosilada más de 6.5, prediabético 5.7 a 6.4 y normal menos de 5.7. Estos son valores estandarizados, son internacionales, ahí no hay vuelta de hoja, es lo que es, ¿ok? Ok, tenemos la glucosa en ayuna, tenemos la hemoglobina glicosilada. ¿Hay otro método? Sí, y muchos de ustedes lo conocen, se lo hacen muchas veces embarazadas, cuando aumentan mucho de peso, de pronto le da una glucosa un poquito elevada a una embarazada, le hacen la famosa prueba de tolerancia a la glucosa, que consiste que un paciente en ayuna le van a tomar una muestra en ayuna y van a darle a consumir, a ingerir 75 gramos de glucosa y van a tomarle muestra de sangre a la hora, a las 2 horas y a veces un poco más después. Y entonces van a ver cómo el cuerpo de esta persona, su páncreas, trabaja esa glucosa, cómo se desarrolla ese metabolismo del azúcar a la hora de ingerir un alimento. En este caso le hacen la prueba, le dan a ingerir una muestra de glucosa, ¿ok? Entonces ahí los valores son los siguientes. Y enfoco de nuevo. Va a ser diabética la persona si le da a las 2 horas más de 200 miligramos por decilitro. Prediabético entre 140 y 199. Y normal cuando a las 2 horas está menos de 140 miligramos por decilitro, ¿ok? Entonces muchas veces nos da un paciente en ayuna una glucosa de 110, que es prediabético, ¿no? Y tenemos la duda, le hacemos la glicosilada, es normal, claro, porque tal vez el paciente no hace 2 meses atrás estaba bien, y le hacemos la tolerancia y nos da positiva. Entonces sí, es diabético, ¿ok? Lo que está debutando un mes hacia acá, porque recuerden que la hemoglobina glicosilada es 3 meses para atrás como promedio. Y también hay un criterio para diagnosticar diabetes, que es un paciente que tiene síntomas típicos de diabetes, como les decía, ha perdido peso, doctor, 5 kilogramos en este mes, pasa toda la noche orinando, tiene mucha sed, usted es el paciente pálido, sudoroso, sudando frío, ¿ok? Un olor cetónico, ácido, sí le decimos los médicos, que es por el metabolismo anormal de la glucosa. Y entonces le hace la glucosa en cualquier momento y le da más de 200. Entonces ya también es, con ese valor, es diagnóstico de diabetes. Entonces yo creo que, bueno, estamos claros, ¿no? Estamos claros y me he esmerado. Ok, entonces ¿por qué nosotros hemos decidido tocar en el mes de julio el tema de la diabetes? Porque la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, que ha incrementado el porciento de personas que van padeciendo diabetes en todo el mundo. Más adelante tiene una lámina de la OMS en donde vemos en los países de América Latina del orden que tiene en cuanto a muertes por diabetes. El primer país en América con mayor mortalidad por diabetes es Guyana, el segundo es México. ¿Okay? Entonces, bueno, la prevalencia de la diabetes en mellitos ha incrementado y va a ir incrementándose a medida que pase el tiempo. Lástima que los colores, bueno, sí se ven en la palabra. Acá diferentes tonos de colores en nuestra América. Vean que, bueno, Canadá no tiene el mismo color que Estados Unidos, pero Estados Unidos y México sí tienen el mismo color, al igual que la Guyana. Son los países que tienen mayor prevalencia de diabetes. Más del 12% de la población de México y de Estados Unidos padece diabetes. Es altísimo, igual que Guyana. En Nicaragua, en Centroamérica, nosotros estamos de 9 a 12%. También es moderadamente alto. Se considera que los casos de diabetes hasta 2030 van a aumentar más de un 30% por lo menos. Vean, en 2010, 285 millones en el mundo. Para el 2030, que estamos ya ahí casi, 438 millones. ¿Okay? Y la prevalencia mundial va en aumento. La OMS tiene una página, en la página de ellos, vean aquí la dirección, www.pao.org, pleca es, porque es español, plecas temas, pleca diabetes, habla de visión general, síntomas, prevención y tratamiento, donde ustedes, los no médicos, pueden acudir en español y habla de muchos temas que tienen que ver todo aquel que les interese un poquito su salud o la de su familiar. Habla de las estadísticas, ¿verdad? De 30 a 40% de las personas en el mundo
padecen de azúcar y no lo tienen diagnosticado. Y en América, en nuestra América, del 50 al 70% de los pacientes con azúcar no están debidamente controlados. De 10 pacientes con diabetes, 7 no están controlados. Y no es de Nicaragua ni es de México, sino que es a nivel mundial. Se busca información de México. Tenemos los segundos miembros de nuestra página más prevalentes, de mayor cantidad, son mexicanos. Saludos a México. Puse a revisar y en México hay un instituto que tiene que ver con la diabetes. Entonces encontré unas imágenes y las voy a proyectar. ¿Okay? Diabetes en México en cuanto a prevalencia. Vean, para mujeres siempre mayor que en hombres, hay más diabéticas que diabéticos, 99.6% contra 8.6%, mientras y la obesidad a la derecha o sobrepeso, vean, incrementado. 73% de mujeres contra 70% de varones, ¿ok? Y eso va aumentando. Y es porque bueno, la obesidad sí influye mucho en los riesgos de diabetes, pero no es el único factor. Y aquí me va a salir porque la pantalla está muy chiquita. Quiero enfocar acá mejor. En cuanto esto también de la OMS y habla de carga de diabetes para mortalidad por país. Voy a darle zoom acá y lo que quería mostrarles. Vean acá. Los países que mayor mortalidad de América tienen por diabetes. En primer lugar, Guyana con 82 personas por cada 100.000 habitantes. Segundo, México. Después, países del Caribe, Trinidad y Tobago, Haití, Granada, Guatemala. Centroamérica es el que tiene mayor prevalencia de fallecidos por diabetes por cada 100.000 habitantes, 63. Si vamos a Nicaragua, 41 personas por cada 100.000. No estamos entre los primeros, pero sí estamos... Somos de este grupo el número 1, ¿ok? Atrás de nosotros está Paraguay. Entonces, eso es importante porque también en esta página de la OMS salen los años perdidos laborales por padecer de azúcar, igual que los años de sobrevida y de vida que se pierden al padecer de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un país donde hay alta prevalencia de esta enfermedad y a las personas no las trata apropiadamente con sus medicamentos y no les controla el azúcar como debe ser, se van a aumentar las complicaciones, va a aumentar el índice de personas que van a tener 55 años y ya no van a poder seguir trabajando por complicaciones de las piernas, complicaciones cardiovasculares, y son al final una carga económica para las economías de los países emergentes. Es por eso que es importante diagnosticar a tiempo la patología y tratar a los pacientes como es debido. Y es por eso que los seguros sociales de cada país deben tomar en cuenta que es mejor prevenir que tratar. Es mejor invertir en salud de las personas con medicamentos apropiados para controlar el azúcar desde que son diagnosticados y no solamente cuando ya tienen la enfermedad avanzada con complicaciones. ¿Okay? Desgraciadamente muchas veces en nuestra América esperamos a que sucedan los problemas serios para tratarlos y es mejor evitar complicaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, okay. Entonces ya tenemos el diagnóstico de diabetes hecho. ¿Okay? ¿Qué factores influyen? ¿Cómo yo podría evitar ser diabético? ¿Cómo yo puedo influir en eso? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué factores tengo que evitar? Bueno, vamos a poner esta lámina. Saludos y Liliana hasta Perú. Progresión de la diabetes. Bueno, sin duda hay factores que son del ambiente donde yo vivo, cómo se alimenta mi familia, qué comía yo desde pequeño. Comía mucha tortilla todo el día, arroz y frijoles, es puro carbohidrato. Tomaba gaseosa por la mañana, Coca-Cola, 1 litro, todos los frescos dulces, ¿ok? Mucho caramelo, pico, estoy hablando de Nicaragua, ¿ok? O sea, una nutrición inadecuada con una dieta rica en carbohidratos que tiene muchos azúcares es perjudicial. Aumenté de peso después porque comía de todo, no hacía ejercicio. La obesidad, claro que sí, un factor del ambiente. Inactividad ahora, que más con la pandemia, yo mencionaba que con la pandemia nadie bajó de peso. O sea, se sabía que la obesidad al final se sabe que es un factor de riesgo para mortalidad por COVID, pero nadie bajó de peso. La gente más bien engordó, aumentó, porque se fueron a su casa por mandatos de cada país a trabajar en línea y la gente dejó de caminar, dejó de salir. Y muchos aún no han recuperado este hábito que tenían antes
de hacer ejercicio. Consecuentemente, la inactividad, la obesidad, el estrés, la mala nutrición favorece la aparición de trastorno del metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, y con un poquito de factores genéticos puede usted empezar a desarrollar trastornos relacionados con el metabolismo del azúcar. Y algo importante es que está en esta lámina, en la parte inferior, y tiene que ver con el perfil de lípido. HDL bajo, triglicéridos alto, hipertensión y aterosclerosis. Y voy a explicarlo. Digo que es importante porque en nuestra consulta vemos frecuentes pacientes de mediana edad, 45 o 50 años con sobrepeso, en los cuales nos traen historia de triglicéridos permanentemente elevados, HDL bajo y generalmente también colesterol elevado, el LDL y el total. Esa es la tríada típica del paciente con síndrome metabólico o es diabético. Le hacemos los exámenes de glucosa, negativo. Le hacemos la glicosilada y también es negativa. Pero nosotros en nuestra mente decimos, este paciente no tiene motivo por qué tener tantos trastornos lipídicos. O sea, esta tríada de triglicéridos alto, colesterol alto y HDL, que es el bueno bajo, es típico del paciente que va a ser diabético. Y aconsejaría sinceramente que toda aquella persona que me vea, aunque no tenga sobrepeso, porque la diabetes no afecta solamente a las personas con obesidad. No. Tipo 2 estoy hablando. Se valoren cada 6 meses una glicosilada por lo menos para estar vigilando ese metabolismo de los carbohidratos. No se confíen. Por ahí anda el azúcar al suave, viene caminando poco a poco. Porque esto no ocurre de un día para otro. Pasan años, 5 o 10 años, con estos trastornos subyacentes de triglicéridos altos, HDL bajo, y poco a poco se va desarrollando enfermedades coronarias asintomáticas en las piernas, aparece la hipertensión, y después de un tiempo, cuando insistimos en los exámenes de la tolerancia a glucosa o la prueba de las 2 horas, luego de la glucosilada, aparece la diabetes con hiperglicemia, azúcar alto, las complicaciones después de 5 o 10 años, y bueno, desgraciadamente, pues más complicaciones. Entonces, hablé de complicaciones y vine a la pregunta y la discusión. Creo que no voy tan rápido, ¿no? Supuestamente los 4 minutos. 4 minutos después que terminé tuve que parar la diapositiva. Seguimos. Decía que siempre se ha dicho a nivel de los médicos, y a veces le dicen esto a los pacientes. Señor, el paciente le pregunta, doctor, soy diabético, ¿y cuál es mi riesgo del corazón? Y a veces hay médicos que les dicen, el riesgo de un diabético es el mismo que un paciente que ya tuvo un infarto para que vuelva a tener otro. El diabético se asusta, ¿cómo es? Bueno, eso no es así completamente. Explico. Ciertamente hay una relación entre presencia de azúcar, de diabetes tipo 2 en los pacientes y aumento del riesgo cardiovascular. Sí, es cierto. Pero esto se produce sobre todo con el tiempo. Y también tiene que ver además otros factores de riesgo que el paciente tiene asociados, como los trastornos con los lípidos que mencioné, además la hipertensión, además la genética en la familia de enfermedad coronaria. Es decir, que si bien es cierto la diabetes genera aumento de riesgo cardiovascular, no es solamente porque alguien tenga diabetes ya va a tener un riesgo alto de entrada cardiovascular. Tanto así que la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019, en sus guías de control de lípidos, estableció que un diabético va a considerarse de riesgo moderado o alto cuando tiene más de 10 años de ser diabético. Y muy alto, más de 20 años. Desde 0 a 10 años tenemos pacientes con riesgo de enfermedad coronaria moderado a bajo. Menos 5 años realmente bajo riesgo, 5 a 10 riesgo moderado. Y esto lo establecen ellos para, a la hora de uno valorar al paciente, establecer cuál es la meta, el goal de control de triglicéridos y de LDL colesterol. Y aquí además viene la discusión que si todos los diabéticos, por ser diabéticos, van a necesitar aspirina. Y no hay pruebas convincentes de que el uso de aspirina en todos los pacientes diabéticos
prevenga un infarto. ¿Ok? No hay. Los estudios con aspirina son pacientes ya infartados, ya con daño vascular, ya hablamos de prevención secundaria, donde sí la aspirina disminuye un riesgo de infarto fatal 20%, ¿ok? Como tal. Un diabético como tal, a largo plazo, al seguimiento a 20 años, tiene un riesgo de por sí de 5 veces de infarto, ¿ok? Sin duda. Y esto te lo digo por un estudio que se publicó, que fue el estudio de la enfermera con más de 117,000 mujeres con seguimiento de 2 años, ¿no? Que se valoró cómo incrementaban los riesgos de diabetes. ¿Okay? Entonces, si el paciente con diabetes no se cuida del diagnóstico, desafortunadamente va a perder años de vida vascular útiles para trabajar, para estar con su familia, para poder desarrollarse como ser humano y vivir bien el resto de su vida. Y es por eso de que se diagnostica, debe ser tratado de forma agresiva con dieta, ejercicio y fármacos claros que modifiquen al final la evolución de su enfermedad. Entonces, algo importante, concluyendo acá, entonces sí, la diabetes como tal es un estado de incremento del riesgo cardiovascular, sí, porque incrementa la aparición de enfermedades cardiovasculares antes de tiempo al compararlo con personas no diabéticas. Algo también importante es que los pacientes diabéticos, cuando son hipertensos, cuesta más controlar la hipertensión y debemos de utilizar hasta 3 y 4 medicamentos diferentes a la vez para controlar la presión. Y eso es importante que lo sepan los médicos que atienden pacientes con diabetes. No se confíen que esté controlada con un solo medicamento. Duden. Tal vez su hipertensión es nocturna y hay que hacerle un mapa, ¿ok? Hay que hacer en su casa chequeo ambulatorio, que se cumplen con tensiómetro de los pacientes. Y si hay duda, porque hay daño de órgano, lesión por hipertensión, hipertrofia del ventrículo izquierdo, daño renal con creatinina alta, háganle un mapa y controlen bien esa presión que debe estar apropiada las 24 horas. Si un paciente diabético sufre un infarto, el riesgo de muerte por ese infarto es mayor que si no fuese diabético. O sea, los infartos matan a las personas, pero no todas las personas se mueren cuando tienen un infarto. Bueno, el paciente diabético que tiene un infarto tiene mayor probabilidad. La diabetes también incrementa el riesgo de aparecer con el tiempo insuficiencia cardíaca y también de desarrollar insuficiencia renal. Y eso favorece el empeoramiento de toda la enfermedad cardíaca de nuestro paciente. Entonces, algo importante. Ok, doctor. Habló de hipertensión arterial, que hay que controlarla muchas veces con 3 medicamentos. Mencionó por ahí de que era importante vigilar el colesterol, los diabéticos y los lípidos, pero no mencionó en cuánto hay que tener la hemoglobina glicosilada de los pacientes. Bueno, eso es para la otra charla, pero voy a decirle. Para que un diabético esté debidamente controlado, debe tener una hemoglobina glicosilada menos de 7%. En general. Ese sería un promedio de control apropiado de la glucosa. Pero si un paciente recientemente diagnosticado, joven, 50 años, diabético, años de evolución, pero fuma, es decir, que tiene poca probabilidad de tener problemas cardíacos coronarios, podríamos buscar una hemoglobina glicosilada a 6.5%. Ojo, tratando de no utilizar fármacos, sí, que den hipoglicemia, porque cuando buscamos un control muy estricto en los pacientes diabéticos del control del azúcar y nos guiamos por la glicosilada, cuando logramos esos valores tan buenos, 6.5, se nos va la mano a veces y provocamos hipoglicemia. Y la hipoglicemia, que es un azúcar baja en sangre, menos de 55, no lo recuerdo, es peligrosa para pacientes que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas del cerebro, que tienen problemas renales, porque aumenta su riesgo de infarto. Por eso, pacientes que tienen diabetes, que tienen más de años de evolución, o tienen ya daño renal, o han tenido un infarto, hipertensión con lípidos, que fuman, o sea, diabetes más 2 o 3 factores de riesgo, que yo puedo creer que tienen enfermedad coronaria, aunque todavía no han hecho un infarto o angina de pecho, tal vez el control sería 7% y no tan estricto. Se ojo con los fármacos que utilicemos, sobre todo con la glibenclamida, glimepirida, que pueden provocar hipoglicemia en pacientes. Mucho cuidado cuando sospechemos que puedan tener enfermedad cardiovascular. Tal vez sería apropiado
no utilizar esos dos tipos de medicamentos. Entonces, mencionaba que si es posible no prevenir la diabetes, pues sí se podría modificar, pero se requiere de un control apropiado del peso corporal del paciente. La reducción de peso del paciente es parte integral del control metabólico de los pacientes y del objetivo del tratamiento. Y para terminar, voy a hablar de la prevención de la diabetes. En primer lugar, la diabetes mellitus tipo 2 no es de un día para otro. El paciente ayer no tenía diabetes y hoy la tiene. Es algo que viene poco a poco sucediendo por un problema de la insulina de nuestros pacientes que no es apropiada, lo mencionaba. Factores externos, el estrés del trabajo, siempre está estresado, el jefe lo tiene arriba ahí fastidiando todo el tiempo, no cumple con las metas, el hombre llega a su casa y la mujer le pelea y no gana bien y la mujer le pide dinero y lo piden del trabajo y aquello, el estrés laboral, familiar, eleva en nuestro cuerpo las hormonas que producen liberación de glucosa y eso al final aumenta de peso la persona, aumenta toda esta respuesta adrenérgica de nuestro cuerpo que además da taquicardia, hipertensión y genera mayor deterioro de la función apropiada de nuestras células para metabolizar el azúcar. Al final de todo esto, un poco de genética, come arroz y frijoles para llenarse y no muchos vegetales y verduras sanas y frutas, porque bueno, la dieta buena es cara, que consta. Y resulta bueno que poco a poco va acumulando eso en su cuerpo, se producen tóxicos, hay teorías ahí, ceramidas. Ay, no puse esa lámina, me la pasé, disculpen, aquí está, perdón. ¿Cómo favorece? Lo primero que ocurre en un paciente prediabético o el que va para la diabetes es algo que se llama insulinoresistencia. Discúlpenme, no lo mencioné antes, no sé por qué pasé la lámina. Esto es importante porque actualmente ya se pueden enviar exámenes en sangre para detectar los niveles de insulina en sangre de los pacientes que consideremos que están en riesgo. Aun cuando no estén todavía con valores de prediabetes, podemos mandar niveles de insulina en sangre en ayunas y a veces postprandial. En nuestros pacientes que ya son prediabéticos, ya sea por la edad, por la obesidad, porque están estresados o la genética, se elevan los niveles de insulina en sangre porque esa insulina que produce el páncreas que hay no funciona, circula más, no es efectiva. Y a su vez, esta insulinoresistencia es la que favorece una gran cantidad de fenómenos de inflamación en el cuerpo interno del paciente, en los vasos sanguíneos, sube el ácido úrico, hay hipertensión y se dan los fenómenos de lípidos que mencionaba anteriormente. ¿Okay? La insulinoresistencia es la inefectividad de la insulina que produce el paciente para controlar la glucosa. De modo que el páncreas empieza a producir más insulina, creyendo que a mayor niveles de insulina en sangre que él va a tener, va a lograr controlar el azúcar. Y no ocurre así. Hay una mala regulación de nuestro cuerpo, la señal es inefectiva y el páncreas se desgasta mucho más, ¿ok? Mucho más. Entonces, decía que la diabetes entonces no ocurre de un día para otro, ocurre con el tiempo. Pero es importante entonces el diagnóstico temprano a estos pacientes que tienen resistencia a la insulina o que están en prediabetes, porque hay que bajar el nivel de consumo de carbohidratos de mala calidad. ¿Okay? Si usted reduce al paciente por lo menos un 7% del peso corporal, podría bajar los riesgos de azúcar hasta un 60%. Pero es importante para lograr esto no solo la dieta, sino también el ejercicio de por lo menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana. Si aún no logra bajar el 7% de su peso corporal, no importa. 7 kilos que baje es importante. Lo importante es que lo busque. Y rápidamente, voy a buscar rápidamente, si me lo permite la computadora, algo que debe buscar ustedes mismos en internet, que tiene que ver con los tipos de carbohidratos, porque le hablé ahorita de carbohidratos de mala calidad. Entonces, voy a enfocar acá en su búsqueda. Ok, vean, vamos a poner internet tipos de... Ok, no me digas. Ok, tipos de carbohidratos.
carbohidratos. Tipos de carbohidratos acá, simple y complejo. Vamos a ver. Así vamos a buscar ustedes, vamos a buscar imágenes. Y aquí está. Vean, carbohidratos simples, hay varias clasificaciones, pero esto por lo menos es básica. Hago para atrás para que vean cantidad de imágenes. Simples y complejos. Los simples son los que hay que tratar de evitar, porque estos prácticamente lo que usted consumen de ellos es azúcar pura. Y los complejos son unos que se metabolizan más lento y que tu cuerpo va a gastar más energía en metabolizarlo. Van a elevar menos el azúcar y van a dar más sensación de saciedad. Te van a llenar más. Y si te llenas más, te va a dar menos hambre. Si te da menos hambre, pues vas a comer menos. Y ahí de esa forma estás buscando, sinceramente buscando cómo comer menos. Entonces van a buscar en internet tipos de carbohidratos, van a decir simple y complejo.